voy a explicar cómo la desinformación a los docentes termina repercutiendo en perder derechos ganados, ¿sí? Hoy tuve una clase de 1 hora, que en el medio hay cuestiones que atender en cuanto a derechos de los chicos también ganados, derechos ganados de los chicos, y que por lo tanto no tenemos 1 hora de clase, tenemos un poco menos de 1 hora, ¿sí? Que me parece muy bien, los derechos ganados hay que cuidarlos. Y de eso se trató hoy la clase. Hoy fue una clase de ciudadanía, que es la materia que doy, y resulta que yo vengo avisando desde marzo y cada año que los derechos no son estáticos. ¿Qué quiere decir que los derechos no son estáticos? Una vez que conseguís derechos, no quiere decir que tengas esos derechos asegurados, porque puede venir de golpe alguna situación que te haga perder esos derechos ya conquistados. Por eso los derechos no son algo estático, ¿sí? Lo vengo explicando desde marzo y cada año. Por ejemplo, durante la dictadura militar, antes de la dictadura militar teníamos derechos ganados, el derecho a la libertad de expresión, el derecho, sí, todos los derechos que conocemos. Bueno, vino un golpe militar y de golpe perdimos un montón de derechos que ya teníamos conquistados, ¿sí? Bueno, esto mismo pasa, esto es un ejemplo nomás de por qué los derechos no es algo estático, ¿sí? Ahora esto llévalo a día en toda la sociedad, ¿sí? Hoy los chicos decían, tenemos derechos. Sí, es verdad, tenemos derechos, pero también hoy les tuve que recordar que además de tener derechos, tenemos obligaciones y responsabilidades, ¿sí? Cualquier profesor de construcción de la ciudadanía sabe que esto, cada vez que damos derechos, hay que aclararlo. Vos tenés derecho a tal cosa, pero también ese derecho, que parte de una necesidad real, por lo tanto hay que cuidarlo. ¿Cómo lo cuidamos? Y sabiendo que a partir de ese derecho se crean nuevas también responsabilidades y obligaciones, ¿sí? Ante cada necesidad, un derecho se crea. Me parece muy bien y hay que cuidarlo porque no es algo estático. Y así como se creó un derecho, también se crea la obligación y responsabilidad de cuidar ese derecho, ¿sí? Yo voy a dar un ejemplo cómo en la cotidianidad de las aulas hay derechos que conquistamos y que los perdemos, ¿sí? Y esto después ustedes llévenlo al ámbito o al área que ustedes quieran usar este ejemplo, ¿sí? Así como yo pongo como ejemplo la dictadura militar para decir que los derechos no es algo estático, que los podemos perder en 2 minutos gracias a un gobierno autoritario. Ahora les voy a poner otro ejemplo, como en la cotidianeidad, sin la necesidad de una dictadura militar, podemos perder derechos conquistados simplemente por no atender a las responsabilidades y a las obligaciones que, por ejemplo, la institución tiene de tener informados a los docentes, ¿sí? Por ejemplo, en Ciudadanía habíamos trabajado proyectos donde se escucharon las necesidades de los alumnos y uno de los planteos haya sido la necesidad del mate en el aula. Bien, hicimos el proyecto, lo argumentamos pedagógicamente y con argumentos científicos que tenían que ver con varias cuestiones que atendimos, ¿sí? Y resulta que conseguimos que se nos escuche, que se les escuche a las infancias y a los estudiantes sus necesidades, sus problemáticas de estudiantes, que era la necesidad del mate en las aulas. Los chicos estuvieron muy bien, yo les decía, miren, los planteos que nos van a hacer las autoridades a la hora de negarnos el mate va a ser una que ensuciamos y otra que corremos el riesgo que ustedes se quemen. Los accidentes por el agua caliente. Entonces, los chicos plantearon, bueno, no pidamos mate caliente porque ya sabemos que nos van a decir que no, para evitar accidentes con el agua caliente, que sabemos que son reales, y que hasta los adultos a veces nos quemamos con el agua caliente de un mate, que no le puede pasar a cualquiera, sabemos que es un peligro real. Entonces contra eso no podemos hacer nada. Bueno, entonces ¿cómo evitamos que nos argumenten que mate caliente no? Y no pidamos mate caliente, pedimos tereré. Ya que estamos casi en el verano, vamos a pedir tereré.
Bien, bien, ya solucionamos el tema del peligro del agua caliente. Ahora el tereré, que me parece, a mí me encanta el tereré igual que a mis alumnos, y es más seguro, le digo, bueno, pero todavía nos queda un argumento que van a utilizar las autoridades, que va a hacer que se ensucie el aula y que después nadie conseguimos el derecho a tener el mate, pero después viene la obligación y la responsabilidad de mantener la higiene del aula y cuidar que no se manchen las mesas, los materiales pedagógicos, los materiales de los alumnos y el piso también. Bueno, ¿qué pasó? De manera repentina, en un establecimiento por primera vez en el año, sin que lo pidamos, cosa rarísima, se nos habilitó el mate caliente el día de hoy. Bueno, les dije, bueno, guarda, antes de eso, antes de compartir el mate entre todos, como ejercicio de el derecho conquistado el día de hoy, que era algo a festejar, les advertí a todos que si alguien se quemaba porque era agua caliente, íbamos a perder ese derecho conquistado que era el mate en el aula, que era el mate caliente, ¿sí? Con esa advertencia, ya todos los chicos estaban advertidos que nadie podía quemarse hoy en el aula porque íbamos a perder el mate caliente en el aula. Porque ha pasado en otras escuelas donde yo soy docente que les habilitan el mate y ante un accidente de este tipo se los vuelven a retirar este derecho, ¿sí? También he visto como docente que muchas escuelas han habilitado el mate y ante la suciedad que nadie limpia de los mates, pierden otra vez el derecho. ¿Por qué? Porque nadie limpió la yerba y demás suciedades que son producto de matear en el aula. Entonces, bueno, evitamos que alguien se quemara gracias a esa advertencia, por lo menos hoy. Y, ¿qué pasó? Se derramó el mate al piso y empecé a explicar de manera didáctica qué hacer ante una problemática. Si un mate se derrama, si ensuciamos el aula, ¿qué hacemos? ¿Lo tapamos con la alfombra? ¿Lo tapamos con diarios? ¿O cómo tendríamos que actuar nosotros como estudiantes responsables y atendiendo a las obligaciones y responsabilidades que vienen de tener el mate en el aula? Mientras reflexionábamos esto y debatíamos esto, ¿qué sucedió? El mate, que duró, no sé, algo de 10 minutos, esta aplicación, ¿qué hizo? Se impregnó en el piso, que este piso en particular, que generalmente espero que no la tenga la mayoría de las escuelas, se manchó de manera permanente, ¿sí? Porque yo dije, se mancha el piso, no importa, termino de explicar, voy limpio, no es urgente, voy limpio después de la explicación, de manera didáctica, les muestro con hechos, con lo que está sucediendo en el momento, porque el mate ya es un derecho ganado, pero tenemos la responsabilidad y obligación después de limpiar gracias a eso. Bien, mientras discutíamos el asunto, resulta que el mate se impregnó en el piso, ¿sí? Y ante la advertencia de una alumna que me dijo que su profesora de sociales le había dicho que ese piso en particular, y no todo lo del resto de las escuelas que quieran utilizar esto como excusa para no habilitar el mate, este piso en particular, de ese aula en particular, se manchaba en el instante. No había que, porque yo le decía a la alumna, no, pero esto ocurre como portera de edificio, te digo que esto sucede, pero después de un fin de semana de un mate que no se limpia en el piso. Y una alumna me advierte y me dice, no, la profesora de sociales ya nos dijo que si se cae el mate hay que limpiarlo de manera inmediata, porque este piso en particular, y no del resto de las escuelas que quieran usar esto como excusa para no habilitar el mate, se mancha de manera inmediata. Bien, esta información que yo desconocía porque nadie me informó, ninguna autoridad del colegio me informó a mí y sí al resto de los compañeros. Este desconocimiento de eso hizo que yo no atendiera eso de manera urgente, me detuvieran la explicación, y no atendiera eso que era de manera urgente. Bueno, por no atender lo urgente y atender lo importante, ¿qué me sucedió? Se manchó el piso del aula de manera permanente, ¿sí? Lo que va a repercutir en que se nos quite no solamente el mate caliente, sino el tereré, porque este riesgo también corre con el tereré, ¿sí? Entonces,
Fíjense cómo la desinformación hacia un docente, cómo no atender lo urgente, cómo puede suceder que por estar discutiendo que no solamente tenemos derechos, sino obligaciones y responsabilidades, hizo que el mate se impregnara en el piso durante la explicación y que es en un minuto nomás, ¿sí? No podía esperar 10 minutos que yo terminara de explicar para limpiarlo. Entonces, fíjense que ya perdimos unos cuantos derechos. El derecho al mate caliente y el derecho al mate tereré en el aula, simplemente porque por desinformación de las autoridades a un docente, porque si yo hubiese tenido ese dato, esto no hubiese ocurrido. Y porque no solamente no conseguimos el mate caliente, sino que ahora no vamos a conseguir el tereré que hayamos conseguido eludir ese argumento que por el mate, por evitar accidentes con que se quemaran, porque siendo nosotros responsables de limpiarlo, ya solucionábamos todo. No teníamos la excusa de que se iban a quemar, simplemente íbamos a tener una nueva responsabilidad que era limpiar el aula antes de salir, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Gracias a esto, a esta desinformación hacia la docente, que no atendí lo urgente por atender lo importante, es que nos hemos quedado sin el derecho al mate caliente y sin el derecho a el tereré en el aula, que había surgido de los intereses de los chicos, de las necesidades de los chicos y de las problemáticas que los chicos habían advertido que sucedía en el aula. Yo decía, ¿cuál es el problema de las escuelas que tienen con un mate si no es el agua caliente, porque es el tereré? Y muchas van a recurrir a viejos libros que dicen que los gauchos, antes de ir a la guerra, tomaban mate y por lo tanto tomaban como subversivo tomar mate, ¿sí? Entonces, bueno, estos son los orígenes de los prejuicios hacia el mate que tienen muchas instituciones autoritarias en las escuelas, ¿sí? Y hablo de las instituciones en general, no hablo de esta institución que me tocó ir a dar clases hoy, porque esto pasa en la mayoría de las escuelas, ¿sí? Bueno, un beso, me tengo que bajar del cole, un beso.